Bienvenido al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 31 de diciembre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 1 del 1 al 18. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que fue hecho, nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo, único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que viene en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esa es la introducción del Evangelio de San Juan, que quiere dar a entender quién es Jesucristo. Muy complejo pues el tema, ¿cierto? Aquí lo importante de nosotros es que decimos nosotros en el Ángelus, ¿sí? Y el verbo se hizo carne y respondemos, y habitó entre nosotros, ¿cierto? Es que esto de que el verbo se hizo carne no es muy complejo, es un tema muy teológico, ¿cierto? Es un tema que uno dice, bueno, ¿cómo se entiende esto? Que el verbo se hizo carne, ¿sí? Y que estuvo entre nosotros es más sencillo entenderlo. Pero ¿cómo así que el verbo se hizo carne? Dice, el verbo se hizo carne. La palabra, ¿sí? Y dice aquí San Juan, también en esta introducción dice, y la palabra estaba en el comienzo, y la palabra era Dios, ¿cierto? Es el verbo era Dios, y se encarnó, ¿sí? Se encarnó, la palabra se encarnó, ¿cierto? El verbo que es todo lo dicho por Dios se hizo carne y habitó entre nosotros más encima. O sea, se asumió una naturaleza humana. Dios quiso exponerse también humanamente, ¿sí? Estaba el Hijo, estaba el Padre y el Espíritu Santo en el inicio de la creación, ¿sí? Y el Hijo estaba junto al Padre. Y entonces el Hijo, que era la palabra, pues dijo, yo me quiero encarnar humanamente. O el Padre le dijo, ve, encárnate, ¿cierto? Tienes que encarnarte. Dice, vamos entendiendo la Sagrada Escritura, cómo es que el demonio, más bien en ese entonces el ángel, que era Luzbel, ¿sí? No quiso admitir que Dios se iba a encarnar y que los ángeles iban a adorar a ese Dios encarnado. Y no, pues es que va a adquirir naturaleza humana y nosotros somos más grandes que los humanos, dijo el ángel. Ya tenía entonces el hecho de soberbia, ¿cierto? Y dijo, no, entonces se reveló, ¿cierto? Eh, Aquí es un tema de que se hizo carne, Dios, sí, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en la luz, bueno, ustedes me conocen, hace unos días estaba hablando sobre que la gente no quiso recibir la luz, ¿cierto? No lo reconocieron, los judíos no lo reconocieron, ¿cierto? Habló y hablaba sapientemente. Hubo hombres como un Gamaliel o como un José de Arimatea, ¿cierto? Como algunos buenos fariseos que entendieron de que, no, espera un momentico, es que es impresionante las señales que tiene y la palabra que tiene, la sabiduría que tiene.
tiene que ser alguien muy especial. Ellos, otros que están llenos como de su ego, no quisieron, o sea, están tan llenos de su ego que se sienten cuestionados, porque como Dios nos cuestiona. Entonces, el tema es que para que seamos nosotros engendrados de Dios, tenemos que aceptar la palabra y tenemos que ser obedientes a la palabra, ¿cierto? Porque ya de eso habla aquí Juan, ¿cierto? Entonces dice, y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni por los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado, ¿cierto? Nos fusionamos a Dios, especialmente nosotros los católicos, por medio del sacramento, por medio del bautismo, por medio del sacramento de la comunión, por medio del sacramento nosotros del matrimonio, que tenemos un sacramento más, ¿cierto? Y entonces fusionamos más con Dios, ¿cierto? Y si estamos en la fusión con Dios, como debe ser, pues estamos en un camino correcto, porque entonces la luz ha venido a nosotros que estamos en la oscuridad antes, que estamos en todas esas pasiones desordenadas, que estamos en las acciones desordenadas, que estamos en las emociones desordenadas, que estamos en los pensamientos desordenados. Y entonces estamos en la tiniebla. El que tiene mal pensamiento está en la tiniebla. El que tiene el buen pensamiento, entonces está en la luz. El que tiene la mala emoción está en la tiniebla. El que tiene la emoción adecuada está en la luz. Y nosotros todos hemos estado tanto en el mal pensamiento, en la mala emoción, en la mala acción y en la mala palabra. ¿Cierto? Y entonces hemos recibido la luz, porque hemos sido engendrados. Y gracias a los sacramentos y a la oración y a reflexionar y a creer por voluntad nuestra, vivir también un proyecto que es de compromiso y que nos exige acciones buenas, pues entonces vamos alcanzando que esa dimensión de haber sido engendrados para Dios es en la continuidad de seguir siendo para Él y por Él, ¿cierto? Porque tenemos que ser muy buenos como Dios está esperando que seamos buenos, porque somos hijos de ese Padre que nos ha engendrado, ¿sí? Con la acción, con la emoción, con el pensamiento y con la palabra tenemos que ser muy buenos. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.